Bienvenidos a una nueva entrevista veraz que tanto han reclamado por 2 semanas. Comprendan la necesidad de mejor hacer silencio en esos 2 sábados. El 12 de abril por el silencio electoral, aunque íbamos a hacer un programa sobre mecanismos para defender el voto y votar rápido, pero podía ser sujeto a cualquier interpretación, sobre todo este CNE. Y el sábado pasado coincidió con Sábado de Gloria antes del Domingo de Resurrección, y preferimos respetar el momento de reflexión de los católicos y especialmente de los cristianos. Ahora es tiempo de retomar la discusión nacional que ya se ha encauzado hacia varios puntos, para lo cual tengo dos invitados con enorme experiencia a pesar de la juventud de uno en sus respectivos campos. Walter Spurrier dijo: mejor sería que el presidente exponga con pasión su visión de lo que quiere para Ecuador. Se ignora. Antes destacó: el país no aguanta vivir para pagar deuda, que las autoridades mediten bien lo de la Asamblea. Economista, bienvenido. Esa visión debe presentarla antes de asumir el mandato el 24 de mayo y bajar la incertidumbre y dar algunas pistas en este periodo, o cabe aguardar 35 días más y dejar que siga prendiendo el debate por un lado y la especulación por otro. Sí, Carlos, gracias por esta invitación. Bienvenido. La posesión de Mayo es un acto simbólico. El gobierno, los 4 años ya empezó. Perder 35 días no se justifica de ninguna manera. Él tiene que aprovechar la euforia de la victoria a decir: esto es lo que quiero hacer en los próximos 4 años, necesito su ayuda y vamos a tener tales objetivos con todos estos pasos intermedios que vamos a tomar, y de esa manera cambiar las expectativas, porque eso es lo importante. Lo importante es que quienes tienen que tomar decisiones, tanto las grandes empresas, las extranjeras que quieren invertir en el país, los nacionales que tienen negocios, los ciudadanos que no saben si van a tomar una hipoteca o si van a ampliar su negocio o van a comprar un carro, ya se dejen atrás esa incertidumbre y se lancen, porque ahorita hay un problema de expectativas. Hay que pensar que ya quedó atrás este periodo de 8 años en que estábamos atados por una asamblea que intentaba desestabilizar el Ejecutivo, y que empezamos un nuevo periodo. Ok. Eso es lo más importante. ¿Cuáles deberían ser esos puntos principalmente en lo económico? Aunque, como acaban de escuchar de la relación que yo hice, se lo comentaba a Walter antes de grabar, aunque no parezca, a mi juicio, él es más político que económico, o entiende la implicación política de la economía. Quien sí se declara político abiertamente, y de hecho ha hecho aquello, fue candidato recién a la Asamblea, fue subsecretario de Gobierno con Henry Cucalón y ahora es decano de posgrado de la Ecotec, es nuestro otro invitado, Mario Cubi, abogado. Y él, sobre la euforia, para usar la palabra de Walter, que hay respecto a una constituyente, hizo una advertencia. Empiece recordándola y diciéndome por qué. Gracias, Carlos. Bienvenido, Walter, siempre abogado. un gusto. Gracias por la invitación. Saludo a quienes ven el programa. Lo más importante entender es que una asamblea constituyente siempre es un ejercicio más político que jurídico. Sigue cánones distintos a lo que el marco legal habitual establece. Tenemos los dos ejemplos históricos cercanos. En 2006-7 ya el Tribunal Constitucional quiso ponerle límites y en el mandato 1 dijeron plenos poderes. Y en el año 97 pasó lo mismo. Nació como Asamblea Nacional Constitucional y se transformó en constituyente también. Entonces, existe el riesgo de que aunque se busque un marco y un cambio específico, una vez que se sientan los constituyentes, eso vaya para el lado que los constituyentes decidan. Y políticamente hay un riesgo grave, porque si bien hay un resultado cercano, con mucho éxito del presidente de la República y del gobierno, en los 6, 7, 8 meses que puede tomar llegar a la elección de asambleístas constituyentes, pueden pasar muchísimas cosas y la elección de eso se parecería más a la de primera que a la segunda vuelta por la configuración. Ese es el otro tema que vamos a discutir ahora. Como ven ustedes, hay dos generaciones de los invitados, aunque no exactamente dos visiones distantes, tal vez distintas. Prepárense para eso en los próximos 60 minutos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista,
pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados, por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Pacific Terminal, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, OX Sport Agency, Banco del Pacífico, Marathon Sports, Bankers Club. Bienvenidos a una nueva entrevista veraz que se emite por Facebook y YouTube de Vera a su manera, sábados 22 horas. En las dos cableras mayores del país estamos. Extreme TV Cable, gracias a Vito TVO, eso es canal 15. O si prefieren televisión de alta definición, es canal 709. En DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta solo en Manaví, el resto 194, DirecTV. En Estados Unidos, estamos a través de Macro Digital, con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, 12,000 más o menos hogares, solo en esa cablera se unen el fin de semana. En España, por Hispanet o Hispasat, gracias, de Macro Digital. Y por esa misma señal en Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Cumbayá, Pichincha, Galápagos, entre algunas de las jurisdicciones que recuerdo. En radio vamos después del fútbol, en las de mayor cobertura nacional, Caravana 750 AM y Di-Blue 88.9 FM, ambas del grupo Canesa. Como Di-Blue no sale todavía en Imbabura, allá es Alborada 90.3 FM y el reprise únicamente domingo a las 20 horas por Extrema 92.5 desde Ambato para Tuburao y Cotopaxi. En su última comparecencia aquí, Walter Spurrier tuvo esta visión que quiero reproducir para sobre ella retomar la conversación. Todo el mundo va a esperar 2 meses. Por eso digo que estamos en criogenia, ¿no? Va a esperar 2 meses porque las expectativas o las posibilidades o el plan de negocios que puede tener una empresa difiere de acuerdo a cuál es el próximo gobierno. Entonces van a esperar a ver quién es el próximo gobierno. Ahora es una señal para que quizás la gente de inversión diga por fin hay esto y va a ser un buen gobierno en Novoa, no va a ser únicamente la parte de ahorro fiscal, sino también de promover las inversiones. No es algo que va a cambiar inmediatamente, no va a cambiar lo que la gente puede ver en algún momento. A lo mejor algo pueden hacer por el lado del gasto, pero veo difícil porque cuando tienen disponibilidad de dinero del presupuesto, lo que hacen es pagar los atrasos. Pasó la fase de criogenia, ¿ya? Y usted cree que no debemos esperar hasta el 24 de mayo sin dar algunas precisiones o señales más claras. ¿Cuáles, por ejemplo, Walter, y por qué? Bueno, lo primero que tiene que ver es quitar restricciones a la inversión privada, porque no va a haber dinero mayor por el lado de la inversión pública. Pero adicionalmente, el presidente tiene que tomar una posición más agresiva con los organismos multilaterales y decir, llevamos ya 8 años que nuestra absoluta prioridad ha sido el ajuste fiscal y hemos tenido la pandemia, hemos tenido el problema de crisis eléctrica, falta de inversión. Tenemos que hacer algo distinto, no podemos seguir de esta manera 4 años más. Me tienen que dar más apoyo de créditos para el desarrollo, para la inversión pública, porque ahora yo sí voy a poder pasar reformas, porque vamos a tener mayoría legislativa, pero no me pueden tener en este compás de espera porque el país no aguanta más años de recesión no aguanta. Y va a poder tener esa posición por el gran apoyo que tiene de Donald Trump, que es a Estados Unidos es la voz cantante de los organismos multilaterales. Entonces, tiene que impulsar por ese lado, abrir la inversión privada y hacer los cambios que poco a poco que van a ir destrabando
pero lo importante es la señal, la señal. Dos señales o precisiones más en ese mismo campo. Uno, eh, quitar restricciones a la inversión privada. ¿Cuáles diría que son más urgentes? Bueno, el más urgente es en el sector eléctrico, porque la crisis eléctrica no está solucionada. Correcto. Y en el sector eléctrico no solamente el problema de que no tenemos suficiente generación en caso de que venga otro estiaje. En el eléctrico también, pues las líneas de transmisión no son suficientes y hay que ampliar la cobertura eléctrica para el sector productivo que ha estado refrenado por falta de energía eléctrica. Entonces, eso es lo más urgente. Y luego, de ser posible también, ir quitando restricciones por el lado minero, por el lado petrolero. En el sector eléctrico, por ejemplo, acaban de hacer una decisión y me parece que eso, la coordinación del Ministerio de Energía con el del Ambiente ha funcionado mucho con la actual ministra, y es que ahora al organismo que controla los proyectos eléctricos le han declarado que es la autoridad para temas ambientales. O sea que de pronto va a haber más agilidad y va a permitir que haya más inversión en el sector eléctrico. Y a mí no me sorprende. Me alegra que lo diga públicamente, no sé si es la primera vez, alguien que siempre ha reclamado la necesidad de una buena relación con los organismos multilaterales, ha destacado su utilidad, pero rara vez ha puesto énfasis en lo que acaba de decir. Ya es momento de decirles, hagamos algo distinto. Y algo distinto, dijo él, sería, necesitamos más crédito para el desarrollo. En áreas como cuáles, con políticas como cuáles. Supuestamente a eso se fue Saría Moya a esta reunión de primavera de los multilaterales en Washington. Bueno, el primer motivo que él puede exponer es la emergencia por los daños causados por las lluvias. Entonces, pronto tiene crédito para arreglar todos los daños causados para las lluvias. Sería estupendo para el sector productivo, sería estupendo también para que reactivar la economía, dinero que entraría en la economía. Y eso lo podría pedir. Hay hay un fondo especial, fondo monetario, que le permitiría recibir al Ecuador unos 1.300 millones de dólares para ese objetivo. ¿Cuánto? 1.300 millones. ¿Ya? ¿1.300 millones? Sí, hay la situación siguiente. Cuando, por motivos de la pandemia, el Fondo Monetario emitió y le entregó a todos los países dinero, derechos especiales de giro para superar la crisis, los países desarrollados dijeron, nosotros no necesitamos porque metimos nuestra propia moneda. Lo que nos toca a nosotros es un fondo especial para que ustedes presten a países hasta cierto tope con problemas y que quieren cambiar matrices. Ok. Y hay hasta esa plata y no hemos accedido todavía a ese dinero. Ahí tienen algunas puntualizaciones. Para las de Mario Cubi, considero necesario primero revisar lo que él destacó en una reciente comparecencia en Ver a su manera, cuando discutíamos cómo debe darse la colaboración de fuerzas militares extranjeras para combatir la seguridad. Y él destacaba que uno de los problemas constantes o objeciones permanentes que se ponen es la soberanía, el concepto tradicional de soberanía. Hay mucha teoría que habla todavía de afectación a la soberanía. Incluso lo usan en materia de arbitraje internacional, que funciona en 193 países del mundo. Hay que dejar eso de lado y dejar claro que ya no es solamente de doctrina de encontradas. Hay jurisprudencia clara de la Corte Internacional de Justicia y tribunales arbitrales que establecen que no se puede considerar una limitación a la soberanía, lo que es más bien un ejercicio pleno y voluntario de la misma. Porque no es que otro Estado está interviniendo, donde sí hay entonces una limitación o una violación a mi soberanía, sino que yo solo estoy solicitando ese apoyo dentro de lo que me compete y por eso yo puedo establecer las reglas, así que no hay una violación a la soberanía, es de hecho el ejercicio de la misma. Por lo tanto, cualquiera que argumente eso está en una pelea ideológica o política, no jurídica. Y extrapolo ese tema de entonces a uno que es en la parte política la otra discusión del mundo. Para viabilizar todos los cambios que se reclaman, inclusive algunos de los económicos que avisora Walter Spurrier, se requiere tener una nueva constitución. Y cuando se habla de ello, Mario Cubi advertía en un reciente tuit lo siguiente: es previsible que neoconstitucionalistas y defensores del bloque de constitucionalidad invoquen argumentos sofisticados,
El contenido del artículo 444 de la Constitución vigente, jurisprudencia de la Corte Constitucional, incluso precedente de la CIDH. Pero lo que revela tanto la historia como la evidencia comparada es que una asamblea constituyente es ante todo un fenómeno político, un acto de la voluntad soberana que consideraba él termina inevitablemente. Acaba de recordar el caso del 98, la asamblea del 98, también el de Chile, en que siendo una asamblea constitucional, es decir, pasó una nueva constitución nada más, se declaró constituyente. Ok. ¿No cree usted que vale la pena correr ese riesgo, dado que hay una camisa de fuerza que es la Corte Constitucional, que sacó una serie de dictámenes diciendo, entre otras cosas, que ellos deben aprobar desde el estatuto con el cual se arma la nueva constituyente? Carlos, aquí yo sinceramente tengo un debate interno y te explico por dónde lo resuelvo y por qué me decanto hacia acá. Si estuviéramos en un vacío, la Asamblea Constituyente es espectacular. Es necesario porque la Constitución de Montecristi es un asco. Tiene que ser reformada o cambiada porque hay trabas importantes y porque incluso existe la necesidad de hacer muchos cambios que vía enmiendas o reformas no se pueden hacer por cómo está estructurado nuestro modelo actual. Dicho eso, coincido con Walter. Y el problema es que el Ecuador en este momento está en terapia intensiva en materia económica. A veces no lo reconocemos, pero así estamos. Y 2 años más, que es el tiempo que toma un proceso constituyente, porque eso hay que entenderlo. Primero, el presidente envía a la Corte la evaluación del estatuto. Con eso aprobado, vamos a elegir si queremos ir a constituyente o no. Primera elección. Luego, hay que escoger a los asambleístas constituyentes en virtud de las reglas aprobadas. Luego empieza el periodo constituyente, suponiendo que van rápido 6 meses. Y luego hay que aprobar en un referéndum esa nueva constitución. Y dependiendo de las transitorias, en el 2007 pasó así, puede haber nuevas elecciones generales con las nuevas reglas. Entonces son más o menos 2 años en los que existe justamente lo que ahuyenta la inversión. Inestabilidad jurídica, inestabilidad tributaria, porque no conocemos las reglas, es una incertidumbre que provoca que la inversión corra. Ok. Y eso es un lujo que lastimosamente no nos podemos dar. ¿Qué veo este rato? Entre Como otras cosas gente. por lo económico. Paremos un ratito ahí. Lo entiendo. Justo ahora que estamos a punto de despegar en lo económico y que se puede hacer expeditamente, como hizo Walter Spurgeon, otra vez entramos en un periodo ciertamente de incertidumbre, aunque tenga mayoría el Ejecutivo, en la nueva Asamblea Constituyente de año y medio o 2. Para algunos, y usted es abogado y también conoce del constitucionalismo, eso se resuelve con un procedimiento casi express, por el cual el artículo 444 dice que pone el presidente las reglas. Ujú. Y esas reglas o ese estatuto no dice ese artículo, dicen otros que tiene que ser sometido a la Corte Constitucional. Dice la Corte Constitucional en sus dictámenes, pero eso no es obligatorio. Se armaría la constituyente con un proyecto que ellos tienen ya, tienen un borrador, y con un componente representativo de ciudadanos versados en esa materia. Si yo quiero hacer un plan económico, coincido a Walter Spurrier, una consulta a Walter Spurrier, no a Carlos Vera, y recién allí, sobre lo que salga la Constitución, emite un dictamen la Corte Constitucional. Miren, 4 artículos son inconstitucionales. Si ustedes los modifican, esto va a referéndum. Y habría una sola elección, la de referéndum. No habría que consultar si se quiere una constituyente. Y el pueblo votó por eso al elegir a Noboa. Esa fue una promesa de él. No habría que ir a elección de los constituyentes. Es más, se lo va a hacer como tanto se ha reclamado. Que cualquier idiota que tiene 18 años y derechos políticos no vaya porque es popular o porque es modelo. Y solamente la propuesta final pasa a control constitucional y si pasa, es sometida a referéndum. ¿Por qué no? Prometo que voy a dar respuesta concreta a la pregunta, pero antes de, Fue larguísima lo la más, pregunta. es que lo más grave es que lo largo de la pregunta es necesaria por lo complejo del tema. ¿Que qué significa? Que por todo ese año de debate, los extranjeros van a decir, ni ellos mismos saben en qué están metidos. Que no es un año, son Y no 3 viene. meses. Debatible incluso con los tiempos que se demora la Corte en esta línea y que ya en la respuesta concreta, permítame regreso, sectores estratégicos que resumen macro lo que mencionaba Walter. Ah, Sectores estratégicos completos, petróleo, minas, carreteras, puertos, aeropuertos, Sí. electricidad, agua. Esto lo dice el Banco Mundial, no nosotros.
62.000 millones de lo que se estima se requiere en inversión estratégica pública al 2030. 62.000 millones de inversión pública este año no llega ni a 1.000. Entonces, plata pública no alcanza. Y los multilaterales Entonces, pueden ayudar, ya no se va de los pero que nos den 10, 15, que es mucho. Ok, no no debemos ser alcanzamos. tan ambiciosos y tan apurados. Creo que el momento no nos lo permite, no nos da el lujo de hacerlo, porque significa un año más que inclusive sin la mejora económica, sin reparación eléctrica, sin reparación de carreteras, sin la plata de la inversión privada, el voto popular o el apoyo al presidente se puede ir cayendo cuando llegue la elección. Esa discusión retomamos enseguida. El momento no nos lo permite. ¿Cuándo? Nunca hay un momento que lo permita. Ahora que el correísmo está derrotado, no vencido, disminuido, debilitado, no extinguido, no es el momento. Según otros, claro que no, esto lo revive. Si algo saben es hacer campaña. Miren, tuvieron 44% de la votación, 43% de la votación, no es cualquier cosa. Estuvieron a punto de ganar, claro, con trampa la primera vuelta, solo se ganó por 26.000 votos o 23.000. La respuesta es cuando volvamos. Lo intenté hacer todo de manera particular, pero llegó al punto que me dijeron, busca ayuda de tercer nivel. Llegué al HCAM y me ayudaron con la cesárea de mi nena a las 22 semanas. Gracias a Dios y a mi trabajo estoy afiliada y he podido gozar de los beneficios. Ani Valentina hoy cumple 101 días. No puedo creer que ya me vaya con mi nena a casa. Siento que estoy todavía soñando, parece que estamos en un túnel oscuro y que nunca vamos a salir, pero ya ven, hoy son 101 días y nos vamos. Estoy muy feliz, muy conmovida y agradecida con todo el equipo de profesionales que tiene el HCAM. Por más de 5 décadas he sido testigo de muchas cosas. Y créanme, no hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Vas a volver a llenarlo. Crédito, levántate mi pyme. Levántate. Les recuerdo siempre que esta entrevista veraz es posible gracias al auspicio de Pacific Terminal, Marathon Sports, sacaron una camisa por el centenario de Barcelona Super, por si acaso. IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, OX Sports Agency, Cardio Heredia, ahí está Fausto Heredia, el médico hemodinamista que operó con éxito a Roberto Bonafón de emergencia. Banco del Pacífico y el Bankers Club, desde cuyo piso 33 no emitimos realmente grabado. Otro pronunciamiento reciente de Walter Spurrier abre la puerta para la siguiente discusión. El triunfo de Daniel Noboa es aplastante, manda al socialismo del siglo XXI a cuidados intensivos y nos garantiza que continuaremos siendo una sociedad libre. Pero ahora él tiene que revelarnos un plan de a dónde nos va a llevar en 4 años y posiblemente 8. No podemos seguir en una economía estancada. Y el cambio no va a venir de mediditas sueltas, tiene que ser global. Él tiene que ofrecernos una visión que nos lleve a todos a tener optimismo, invertir, trabajar más duro y sacar al Ecuador de este estancamiento. Tiene que remecer el tablero. No lo hizo el domingo por la noche, era una oportunidad y no dio ningún discurso importante. Pero ahora es necesario. Es necesario que todos nos sintonicemos con el futuro y nos olvidemos del pasado. Coincido en el diagnóstico, pero no en la moderación de la propuesta. Si el triunfo fue aplastante, como dice Walter, ¿por qué las medidas globales que usted reclama, no sueltas,
y esa visión que nos lleve hacia el futuro, plan que todavía ciertamente no ha visorado, no es uno más audaz, y aquí lo meto en lo político, que pase por una nueva constitución, que haga una constituyente, respecto a la cual en el artículo que cité usted pone reservas. Bueno, yo coincido con Mario, con lo que nos acaba de decir. Sería prolongar el periodo de criogenia, porque ¿quién va a invertir fuertemente si no sabe cuáles son las nuevas reglas para invertir? Entonces es perder tiempo. Yo pienso que ahora ya no, como él ha estado en el poder desde noviembre del 2023, eh, ya no es un gobierno nuevo. No es que le estén dando 100 días para que se asiente. Eso ya le dieron año y pico, 2 años casi para que se Walter, asiente. perdamos un poquito más de tiempo, no año y medio, 2, perdamos 6 meses más. Si se da ese proceso expedito que estoy o que describí para la constituyente, y ahí sí, con más fuerza despegamos. Pero lo que pasa es que él puede ahora mandar, así como en el 2023 mandó inmediatamente reformas importantes y que incluso sin mayoría, en total minoría en la Asamblea consiguió el aumento del IVA. Él ahora puede mandar reformas constitucionales que le apruebe la Asamblea, que nos permita que sea eliminar los sectores estratégicos o algo de esa naturaleza, y que sea un golpe muy importante. Adicionales a esas enmiendas que ya están en la Asamblea y que se aprueba, deberían ir a referéndum, adicionales a 9 preguntas que aprobó la Corte Constitucional que podrían ir también a consulta, adicionales a esas, o por ahora solo esas. Ya, arranquemos, después prendemos los motores. Bueno, claro, las que estén disponibles, que ya estén aprobadas, que pueda ir inmediatamente, esas serían las que deberían que presentar. ¿Y cómo lo vería cómo lo verían los mercados y los agentes económicos internos? Bueno, el momento en que le están diciendo que esto es parte del proceso y que estamos yendo a mejorar el país en la economía, yo pienso que se lo va a ver de una manera muy positiva. Vendría a ser algo paralelo a lo que pasó en la Argentina con Milei. O sea que de Ajá. pronto está pateando el tablero, con empezarlo nomás, pateándolo como él. Ajá. Y entonces se crea una enorme expectativa positiva. Veamos como en el caso de Argentina, no estoy hablando de las mismas medidas, somos Correcto. distintos países, pero en la Argentina esas medidas en un primer momento incluso causaron dolor a la población, pero ya en Argentina están teniendo el mayor crecimiento económico de América Latina para el año actual, para el 2025. Buen Y ejemplo. lo que él propone no necesariamente van a ser medidas, o lo que necesitamos ahora no son necesariamente medidas así dolorosas como en la Argentina, pero sí que van a cambiar inmediatamente el panorama. O sea, yo pienso que los agentes económicos lo verían como algo muy positivo, y pienso que la población vería que el país se está moviendo, ya no está estancado. Yo pienso que sería muy positivo ir por ese camino. Experiencia crea ciencia. Atiendan a la sabiduría, no de las canas de un hombre de 80 años, sino de lo vivido y aprendido, y gracias a Dios y a su generosidad, a sus artículos, a su vocería compartidos por él. En efecto, con la frase que menciona, culmina su artículo que cité. En fin, dice Walter, que remezca el tablero, no que patee, que remezca el tablero. Antes de retomar las preguntas con Mario Cubi, vean otra consideración de él. Más allá del momento específico, creo que es importante entender también desde la visión geopolítica lo que significa esto. Tenemos un presidente Trump que acaba de entrar, un secretario de Estado como Marco Rubio, que ha mostrado su clara intención de apoyar la lucha contra el narcotráfico, los grupos narcodelictivos. Ayer, de hecho, fue la declaratoria del gobierno de los Estados Unidos como terroristas de varios de los grupos de los carteles de droga. Por lo tanto, también hay que pensar en ese timing que desde la visión geopolítica uno le da a un Estado que acaba de decir: voy a irme con todo contra los narcos, venga, yo quiero su ayuda, en un momento que es un mensaje también para afuera. No todo es adentro, ni todos son los debates con el correo. Bueno, y cito ahora el ejemplo Trump, no para el tema de seguridad que hablamos esa vez, sino para el cambio político que se puede provenir. Y guardando las distancias, con la forma en que él ha comenzado una transformación que apunta a la geopolítica, aunque parte de lo económico, porque lo de los aranceles no responde solamente
a una necesidad de cambiarle el balance, la relación, la balanza de pagos, etcétera, económica, sino retomar el control político que había perdido los Estados Unidos sobre la marcha del planeta. Si Trump tuvo esa audacia, repito, guardando las distancias, con un triunfo avasallador, ¿por qué Noboa, con el apoyo de Trump, no puede ser igualmente audaz? Creo que no solo puede, sino que debe ser audaz. Lo que pasa es que quizás diferimos en que dónde enfoque esa audacia. Yo hoy sí le recomendaría, retomando un poco lo que mencionaba Walter, hoy presente lo antes posible, como lo hicieron creo que de manera inteligente en el 2023. Presente todas las enmiendas y reformas que usted quiera. El presidente las puede presentar en un solo pliego, principalmente desde lo económico, que es enmienda, ni siquiera reforma, ¿Correcto? con una visión donde el Estado deje de ser el protagonista y pase a ser un actor subsidiario, de regulación básica, de apoyo. Un Eso aspecto significa, fundamental ahí que usted mencionó, y Walter también topó, sectores estratégicos. correcto, hay Se que puede eliminar, cambiar pero por enmienda. supuesto, claro, Es no, decir, no es nada dejar la que restricción. ciertos ámbitos sean exclusivos del Estado y el Estado se limite, por ejemplo, a seguridad y salud. Se puede, el tema del el que sea el sector privado subsidiario en inversión pública en sectores estratégicos se puede eliminar con enmiendas sin problema. Seguridad, salud y educación. Se puede, en la visión económica, se puede hacer bien enmienda y eso es una acelerada rápida y lo conecto con el tema Trump. Si tenemos un presidente de los Estados Unidos que quiere aumentar su influencia, particularmente en Latinoamérica como su propio barrio, donde no quiere que China esté, lo demostró con lo que está haciendo en Panamá, por ejemplo, Sí. que al parecer tiene relación con el presidente Noboa y quiere apoyar esta gestión. ¿De dónde viene la mayor cantidad de inversión y de capital y el socio comercial del Ecuador? Está ahí, está Ahora. en Estados Unidos. Entonces, retomando lo que mencionaba Walter, con un plan en el que diga, hacia acá vamos. Dentro de ese plan, paso 1, van estas enmiendas. Paso 2, me abro porque el Ejecutivo sí puede hacerlo. Es excepcional, es lento, pero puede empezar mañana a convocar de manera agresiva y abrirse a esta inversión privada y liberar ciertas trabas que hoy complican temas como alianzas público-privadas, como alianzas estratégicas, como contratos de inversión, Ya. que se pueden acelerar y traer Claro, plata. sigamos con Trump por un momento. Yo sé que es pronto para evaluar el fenómeno, la experiencia Trump. ¿Cómo le ha ido con su agresividad en el tema arancelario o económico hasta ahora, Walter? ¿Da para que siga corrigiendo, pero en la misma dirección o no? Frena y marcha atrás. Bueno, en el caso de Trump, los expertos que yo sigo, que leo en Estados Unidos, todos piensan que le está yendo mal. Que le está yendo mal, va a tener que, él tiene la estrategia de que tienen bienes raíces, que tienen los empresarios, generar como negocian, de tener una posición maximalista y luego dar marcha atrás. Pero eso ha quitado enorme confiabilidad en los Estados Unidos. Ya le están diciendo gente de Walmart, de Target, diciéndole dentro de 15 días vamos a tener nuestros anaqueles vacíos, no va a haber nada en los almacenes para vender. Ya va a comenzar a ver ese tipo de crisis. Que él va a Como tener que dicen dar. los gringos, ¿no es demasiado temprano para hacer un diagnóstico así de fatalista? ¿No? Porque ya en estos momentos no se está importando más suficiente desde la China y Estados Unidos no puede reemplazar los Entonces, productos. trasladando esa lección a nosotros, ¿fue demasiado rápido, demasiado lejos? Yo pienso que entendió mal el problema Trump. Yo pienso que él no enfocó bien el problema. Estados Unidos no puede reemplazar de la noche a la mañana Ajá. lo que deja de importar. Es un proceso sumamente largo, y se ha equivocado en su estrategia. Ahora, tendría que dar marcha atrás, bastante marcha atrás, que se lo vería como una derrota, aunque eso pueda significar que la China esté dispuesta a una negociación y llegar a condiciones más favorables a los Ya, Estados Unidos. sigamos con Trump en la parte Sí, sí. política. En un principio, ni los jueces, ni la justicia, ni la corte frenó a Trump. Ahora lo ha hecho un juez bien parado en el tema, por ejemplo, de cómo tratar a los migrantes con extradiciones expeditas sin un proceso o el debido proceso, como le llaman ustedes. Trasladando eso al Ecuador, ¿le pasará a Noboa o le pasaría una cosa parecida con las advertencias que usted ha hecho con la Corte Constitucional? Es altamente probable que si quiere salir de un modelo puramente democrático, por ejemplo, como no elegir a los asambleístas constituyentes, que podría verse como una afectación. Es democrático no elegir
a los constituyentes, sino escogerlos de sectores más representativos. ¿Quién ha dicho que la única expresión democrática es la elección universal, abierta? Los colegios de abogados, los gremios, los empresarios eligen sus representantes sin que sea elección universal. Podemos debatirlo. Tú me preguntaste qué piensa la Corte. Yo creo que la Corte te va a decir por ahí no. Es Ok, mi criterio de la Corte actual. o ya, Sí, en su visión ok, es muy creyente en este bloque de constitucionalidad y en una visión más amplia. ok. La Corte es el organismo todopoderoso, entonces. Así es. Este rato en el Ecuador, así es. En el modelo actual, así es. Ok, tengámoslo claro. Un tema, Carlos, solo Sí, para cerrar, es político y geopolítico, pero creo que es clave que entendamos por qué yo hablo del timing. México, que es el principal que creció en encadenamiento productivo y manufactura con los Estados Unidos, tiene un gobierno flojo, peleado con Estados Unidos. Colombia, lo mismo. Y con China tienen el problema que tienen. Es una oportunidad de oro para que el Ecuador se convierta en un socio estratégico, tanto en la parte económica, de inversión y política. Sería triste desperdiciar justo esta coyuntura, ya lo es, pero en uno más importante, pero más gravitante. algo similar a lo que hizo en su momento Costa Rica, que se convirtió en un hub de empresas gringas en Centroamérica. Ok. Enseguida volvemos con más en este apasionante programa respecto a cuáles son las primeras señales de cambio que se deben dar con dos generaciones tan distintas, pero tan ilustradas sobre lo económico y lo político principal. Sufrí mucho tiempo de reflujos y se me hizo un hábito, inclusive hasta dormir sentado, porque ahí sentía un alivio. Don Carlos es un paciente que acude a nuestra consulta, que le realiza un estudio endoscópico determinando que había la presencia de un divertículo esofágico, una bolsa, una protrusión de la parte más superior del esófago, ¿no? Dificultad para tragar, la presencia de procesos respiratorios a repetición. La atención del cuerpo médico, excelente, óptima. En general estoy muy agradecido de todo lo que he recibido, tanto del cuerpo médico, el hospital en general. Fue un procedimiento clínico que se hizo en nuestros quirófanos centrales con la asistencia de un equipo multidisciplinario. Es un procedimiento bastante complejo. La operación ha sido exitosa en todo el proceso y creo que he evolucionado favorablemente. Sé que tengo ahí una herida cicatrizando y me siento bien encaminado en la recuperación. Gracias, IES. Por más de 5 décadas he sido testigo de muchas cosas. Y créanme, no hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Vas a volver a llenarlo. Crédito, levántate mi pyme. Levántate. Sigamos ahora en este apasionante encuentro que yo espero resulte también muy revelador y orientador para ustedes y para la hoja de ruta, como dicen ahora, que está diseñando el gobierno, viendo justamente las primeras señales que dio recién José de la Gasca, ministro de Gobierno, en su primera comparecencia en Ecoavisa, donde por fin retornan los protagonistas del Ejecutivo, cosa que celebro, la única que iba era Inés Manzano, ante Lenin Artieda. Una constituyente definitivamente para poner una constitución al tono de los tiempos. Yo creo que esa constitución del 2008 quizás reflejaba un modelo político que ya no, el ecuatoriano ha rechazado, que el ecuatoriano no ha escogido como modelo de gobierno para los siguientes años. Pero no solo eso, yo creo que también fue una constitución construida en un momento del país que ya económicamente no existe. Debemos de reconstituir esa parte, no solamente en lo orgánico, yo creo que hay algunas cosas que probaron no servir en el camino. Hipergarantismos en algunos sectores que no responden a la lucha contra el narcotráfico. Nosotros hemos hecho algunas propuestas que no se han actualizado todavía, que no han pasado por la Asamblea Nacional, otras que la Corte ha dicho que podrían ser restrictivas a derecho. Y yo creo que el Ecuador sí necesita poner una constitución nueva, pero lo vamos a ir viendo. Esos son temas que se deben discutir. Por lo pronto, lo que el presidente ha dicho y lo que me ha encargado es que diseñemos ese proyecto de Asamblea Constituyente y en eso nos vamos a meter. Por si no les queda claro, lo remarco. El encargado
de compendiar las propuestas de reforma constitucional o nueva constitución es José de la Gasca. Él quiere una constitución, o ellos, a tono con los tiempos, que responda a una realidad económica que ya no existe, sino a la actual, que combata el hipergarantismo. Y la última señal es clave. Destaca que hay propuestas que ha negado la Asamblea y que ha negado la Corte Constitucional. O sea, pinta a la Asamblea como enemiga del cambio, con la mayoría que todavía prevalece. Y a la Corte Constitucional, esta es mi interpretación, por supuesto, como lo mismo con la mayoría correísta que ahí se consolidó. En la Corte Constitucional solo hay 3 miembros no correístas, y no los voy a identificar para no hacerles daño. Establecida esta premisa, ¿qué es en lo económico una constitución a tono de los tiempos, a su juicio? ¿Y qué es distinto de la realidad actual de la que él ve del 2008 cuando se hizo la actual? Bueno, hay un punto clarísimo en la Constitución del 2008, y es que considera que el país va a tener eternamente un maná del cielo que le va a caer por el lado del petróleo, al punto que dice el Estado de su bolsillo va a invertir en generación eléctrica, por ejemplo, y no puede pasarle ese costo a la población, no puede reflejarse eso en las tarifas eléctricas. O sea, es toda una idea de que nunca va a faltar el dinero al Estado. Y lo que sucede ahora es que falta dinero para el Estado, y el Estado no puede tener ese papel de ser el que hace toda la inversión importante en el país. Es decir, hay que atacar el modelo económico que es estatista o estatizante. Absolutamente. Y el estatismo es realmente socialista, no es socialdemócrata. La idea de que el Estado tiene que ser el que invierte no es socialdemocracia, es base un poco a lo que sucedía en la Unión Soviética antes, es la idea de que parte de la economía tiene que ser el sector estatal, y hay un problema fundamental en eso. Es que la lógica de las empresas públicas es que tienen que orientarse hacia lo que en inglés llaman los stakeholders, quienes tienen el poder, los grupos de presión que tienen poder, y en base a eso actúa. Una empresa privada funciona en base a eficiencia, y si no hay eficiencia, sale del camino. Y que haya otra realidad económica actualmente muy distinta a la del 2008, como afirma de la Gasca. Bueno, absolutamente. En estos momentos el país no tiene los ingresos petroleros que tenía el 2008, que fue cuando comenzó el boom petrolero, que había todo el petróleo represado que permitió salir cuando Gustavo Noboa permitió la construcción del oleoducto, unido al aumento del precio del petróleo, que es una situación única, y no se lo entendió como que era algo muy puntual, especial en la historia del país, y que no iba a ser una situación permanente. ¿Qué oportunas declaración? Qué buen caso. Resumiéndolo, en mis palabras, no en las de ellos, las necesidades de cambio existen y el diagnóstico es adecuado. La vía excesivamente audaz y acelerada, mejor dicho, prolongada por la que se quiere ir, pone en riesgo hacer esos cambios. Ahora, esto requiere una mayoría legislativa. Para empezar, con la parte de enmiendas, por ejemplo, o otras leyes o medidas urgentes que mencionaba Mario Cuba. Recordemos en la siguiente nota de Astrid Singre de Teleamazonas, antes de ir al abogado Cubi, donde incluye inclusive una opinión de Henry Cucalón, a quien él apoyó en la última candidatura presidencial, como incluso Henry habla de que es legítimo llegar a tener una mayoría de 90, como ya está gestionando el sector oficialista. Como una aspiración legítima, así calificó el ex legislador y político Henry Cucalón la proyección que mantiene la bancada de ADN de alcanzar 90 curules en el Parlamento. En las recientes elecciones, el movimiento político del presidente Daniel Noboa logró 66 escaños de 151. ¿Para qué va a servir la mayoría? Sí, comprendo, no solamente para blindar al presidente, sino que para generar los cambios que se necesitan. Una sólida mayoría
no coyuntural. Al interior de la bancada, de momento ya se habla de las primeras 4 adhesiones, nombres con los que se ha tenido acercamientos o se continúen conversaciones y que entre ellos se encuentra Steven Ordóñez del Movimiento Sur, Edwin Jarrín de la Alianza Gente Buena, Partido Social Cristiano y Construye, Pablo Jurado de Construye y Mónica Salazar de la RC5, nombres que de confirmarse sumarían un total de 70 asambleístas. Sin embargo, si tenemos la expectativa de tener un apoyo incluso mayor, ¿por qué no pensar en los 80, 85 legisladores? Yo creo que pasadas ya las elecciones, tenemos grandes causas nacionales en donde tenemos que unirnos de distintos colores. De alcanzar los 77 votos que actualmente se aspira en primera instancia, ADN podría impulsar ley o procesos de fiscalización, designación de autoridades de la Asamblea y enmiendas parciales a la Constitución, poniéndose nuevamente sobre la palestra la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. La Asamblea tiene en 2 debates, en un mínimo de 90 días, que aprobarlo con mayoría absoluta, 76 legisladores. Y esa aprobación tiene que ir a referéndum al pueblo. Pero no será lo único a lo que vayan, así lo afirma Torres. Como gobierno, somos los principales interesados, por ejemplo, en que malos funcionarios públicos sean permanentemente observados y separados de la gestión de gobierno. Y sin eso tiene que aportar la Asamblea, lo hará. Quiero destacar lo generoso y lo valioso de la opinión de Henry Cucalón en esos fragmentos. Habiendo sido contendor de Noboa, no es alguien que ve con egoísmo, con celo o con envidia la necesidad de que tenga una mayoría tan amplia como 90, pero a la vez él advierte sobre que sería legítimo en función de los cambios que se mencionan ahí. ¿Qué da legitimidad a una mayoría de 90? Usted que también estuvo en la gestión de gobierno y ustedes que no la pudieron lograr por esa vía, porque querían otro tipo de pagos los legisladores para impedir el juicio político a Guillermo Lasso. Carlos, 2 cosas. La primera, las elecciones, como, digamos, del origen de esa legitimidad, en la que el gobierno logró un número importante, en el que tiene a muy pocos legisladores que no sean o de ADN o de RC, pero que sumados, en su gran mayoría, ojalá a un proyecto país. Y ahí retomo lo importante que el presidente Noboa diga, este es el rumbo. Para cumplir este rumbo, estos pasos son necesarios. Convoco a los legisladores a que nos apoyen en este camino para avanzar. Y entonces, ese llamado que nace de la legitimidad popular que le dieron al presidente, exigiéndole a los asambleístas, sumémonos a esta gente. Es un proyecto país, porque Walter en el artículo que tanto he referido también reclama eso en otras palabras. Dice que no hay una visión global de a dónde nos quiere llevar o del concepto de país que quiere armar ahora sí. Y todo el mundo habla del proyecto. Los derrotados, el proyecto de la Revolución Ciudadana. El gobierno ha comenzado a hablar del proyecto innovador. ¿Qué diablos es un proyecto país? Usted reclama eso y dice que nos señala el rumbo. Es lo mismo decir hacia dónde queremos ir, que en qué estado queremos llegar, qué es un proyecto país. ¿Qué elementos tiene? Digamos, para conceptualizarlo en sencillo, un plan que establezca hacia dónde queremos avanzar y cuáles son los pasos necesarios de virtud del diagnóstico inmediato. País, eso es una meta, dónde va. Eso es una vía. Un proyecto país es cuál es el tipo de sociedad que queremos hacer del Ecuador, por ejemplo. Esto es parte o poner en la Constitución, el Ecuador es una república. Aquí no dice nunca que es una república en el artículo número 1. ¿Ya? Dice... Diablos, es que esta se desmembra de tanto que se la maltrata. ¿Se acuerda del artículo 1 de la Constitución lo que dice? Sí, ese es de los primeros que habría que cambiar. Hasta que lo encuentre. ¿Qué es un proyecto país? Insisto, una visión clara de hacia dónde queremos avanzar y los pasos del cómo llegar allá. Un ejemplo concreto que debería estar ahí. Un Estado que fomente el desarrollo del sector privado, que entienda el sector privado como el actor primario de la economía y del desarrollo, donde el Estado se encargue de un rol subsidiario y social. Eso como enunciado. ¿Y qué significa eso? Eliminar todo el tema ideológico, como la prohibición del arbitraje internacional, como la prohibición del contrato por horas, como prohibiciones que no hacen sentido económico ni oportunidad. Cambiar el tema ideológico. Es imposible pedir que un proyecto país no tenga una visión ideológica. Es que, ojo, hablamos de constitución ahora en los artículos específicos y ahí quiero diferir un poco con el ministro de la Gasca en pensar en una constitución para los tiempos.
Porque si pensamos así, entonces vamos a desarrollar una constitución para ahorita, con la visión de los que están ahorita en la Asamblea Constituyente, que es lo que ha provocado que las constituciones duren 10 años. De acuerdo. Una Ok. visión básica y clara. Encontré el artículo número 1. El Ecuador es un estado, y fíjense en estas hojas rotas. Voy a comprar una nueva constitución. Mejor, voy a comprar un nuevo ejemplar de la vieja constitución. El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia. No dice es una república constituida democráticamente, por ejemplo. Y más grave aún, de derechos, no Estado de Derecho. Es un detallito, pero es importantísimo en el desarrollo. Bueno, vemos con las conclusiones de nuestros invitados enseguida. Por más de 5 décadas he sido testigo de muchas cosas. Y créanme, no hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Vas a volver a llenarlo. Crédito, levántate mi pyme. Levántate. Lo intenté hacer todo de manera particular, pero llegó al punto que me dijeron, busca ayuda de tercer nivel. Llegué al HCAM y me ayudaron con la cesárea de mi nena a las 22 semanas. Gracias a Dios y a mi trabajo estoy afiliada y he podido gozar de los beneficios. Ani Valentina hoy cumple 101 días. No puedo creer que ya me vaya con mi nena a casa. Siento que estoy todavía soñando. Parece que estamos en un túnel oscuro y que nunca vamos a salir. Pero ya ven, hoy son 101 días y nos vamos. Estoy muy feliz, muy conmovida y agradecida con todo el equipo de profesionales que tiene el HCAM. A las 22 horas. Aquí ya no hay idealismo, es puro oportunismo. O sea, no es vamos a una constituyente porque queremos un mejor Ecuador, es vamos a una constituyente textual porque la persecución ha sido muy dura. De lunes a viernes y domingos. Vamos a necesitar tener amplios debates de todas las partes de la Constitución que hoy sentimos que está obsoleta, fracasado, que no ha cumplido los objetivos. Entrevistas que hacen historia. Lo que debe dar garantía el presidente o el gobierno es que la constituyente que viene no es otro traje a la medida, y ese me parece que es fundamental. Y preguntas que abren caminos. De los votos de los demás candidatos que no pasaron a segunda vuelta, ¿qué porcentaje se fue a él? Aproximadamente el 88%. O sea, todo el bloque se fue donde Noboa. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos. 101.7 FM. Vito TVO. Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9. Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Para concluir esta primera aproximación de Walter Spurrier y Mario Cubi a los cambios urgentes que deben comenzar a implementarse sin que necesariamente pasen por una asamblea constituyente, quisiera que respecto a ciertos temas puntuales, Mario Cubi precisa cuáles por vía de enmienda que surgirían de la asamblea sujetas luego aprobación en consulta o por vía de reforma que irían a consulta, se pueden resolver o eliminar para que entiendan ustedes cómo a corto plazo, en lo identificado como más defectuoso diseño constitucional, eso se puede sacar postergando para más adelante un cambio mucho más profundo, pero quitando los obstáculos mayores que hasta ahora ese cambio ha tenido. Por ejemplo, este tipo de cirugía por enmienda y reforma, ¿qué podría extirpar? Consejo de Participación Ciudadana, que creo estamos todos de acuerdo en que tiene que desaparecer,
Vía enmienda se le puede quitar atribuciones. Vía reforma si se lo quiere desaparecer, pero ya con la enmienda tenemos un regreso en algo del equilibrio y contrapeso de poderes que debería recaer en ejecutivo y legislativo como funciona en la gran mayoría de países democráticos del mundo. Tranquilamente puedes también en materia de justicia hacer reforma para el Consejo de la Judicatura. Lo mismo en el TCE que ha tenido en sus quejas y así con temas de instituciones. En lo económico que hemos discutido, vía enmienda se puede hacer la gran mayoría porque no afecta ni la estructura del Estado ni derechos. Es una visión económica. Podemos avanzar sin ningún problema en ese sentido. En materia judicial, insisto, se pueden entrar a hacer tanto vía enmienda como vía reformas, acciones, quitando tanto poder que ha politizado el Consejo de la Judicatura y devolviendo a un modelo que ya funcionó en el Ecuador, no perfecto, pero bastante mejor, a través de sistemas disciplinarios con la Corte Nacional, por ejemplo. Ok. En lo que, vuelvo a citar, escribió Walter Spurrier el domingo pasado, dice que en el triunfo avasallador hay otra cara de la medalla. Noboa va a poder iniciar una etapa de prosperidad, pero la cosa no es nada fácil. Y luego señala algunas de las áreas que se pueden abordar. Los generosos subsidios que repartió el gobierno en meses electorales fueron temporales y no hay plata para extenderlos. Los aranceles de Trump colapsan el precio del petróleo, a la vez que merced a la Corte Constitucional la poca inversión petrolera que puede hacer el gobierno no se destina a ampliar la producción, sino a reducirla cerrando el ITT. En sectores estratégicos, aparte de lo señalado usted por lo eléctrico, o en medidas económicas, vía reformas o enmiendas, ¿qué se debería afectar? Bueno, por una parte, ¿cómo va a organizarse el país? Ha habido un enorme apoyo a la dolarización, entonces deberíamos ir hacia un sistema más de acuerdo con la dolarización. Tendríamos que tener reformas legales, sobre todo legales en la parte bancaria, por ejemplo, para que haya más a tono con la legislación internacional. Habría que hacer eso. En la parte de inversión pública, tendríamos que eliminar estas trabas a la inversión, a la contratación de inversión privada en petróleo y minería. Tendríamos también, hay la reforma que plantea el gobierno desde el punto de vista de seguridad, que es el que los jueces no puedan dar, cualquier juez puede liberar a los delincuentes, pero lo mismo se aplica a que hoy en día cualquier funcionario público que ha sido despedido y ha recibido todas las indemnizaciones del caso, va a un juez y el juez obliga a que lo reintegren, o sea que el Estado no puede reorganizar a su gente, favoreciendo salud y educación y reduciendo burocracia, porque los jueces les prohíben. Esa reforma también tiene su aspecto económico. En fin, hay una serie de sectores en los que se requieren cambios importantes para reorientar la economía y tornarla más ágil, más eficiente. Economista Walter Spurrier, abogado Mario Cubi, mil gracias por comenzar a desbrozar el camino, ya que otros quieren saltar en vez de recorrer. Es muy importante recordar esto, no deslumbrarnos con el triunfo, no sobredimensionar la victoria, no perder de vista ciertamente los grandes objetivos, pero tomar en cuenta varias consideraciones como las que han hecho aquí nuestros invitados. Yo les agrego dos. ADN no es todavía un partido. No es todavía un partido. No es ni siquiera una organización política. Peor, una estructura política. Tiene que convertirse en eso para ser la base de los cambios que se proyectan. El gobierno, con el sustento de poder, empleo, servicio, vinculaciones, dependencias, no basta para eso. Y el enemigo sigue allí en una proporción muy significativa. Vuelvo a recordar, tuvo 43-44%. Nada menos que eso. Y hay que seguir pensando por qué tanta gente todavía, a pesar de lo sucedido, sigue votando por ellos. Es más, el correísmo, a mi juicio, nunca se extinguirá. Ya quedará como el velasquismo quedó mucho tiempo aquí, o como el peronismo sigue vigente, aunque decadente en la Argentina. Y la otra cosa, el cambio propuesto exige un aparato de comunicación profesional de una magnitud que no tiene el Ejecutivo, aunque le sirvió muy bien en campaña. Y una última, el presidente ya no puede dedicarse a atender dos cosas al mismo tiempo,
descuidando muchas del gobierno en este periodo de mes y medio para privilegiar otras inevitablemente en la campaña como hizo. Ahora tiene que concentrarse en que desde el primer día, la próxima semana, ya pasó el feriado de Semana Santa, la próxima semana ya retornó él, se fue este fin de semana a los funerales del Papa, la próxima semana, todas las señales apuntan en la dirección correcta y le den gobernabilidad. Y hay una que no logran controlar, que ha estallado esta semana, aunque otros no la han notado, la inseguridad. La respuesta al crimen organizado de la organización política mafiosa que lo respalda ha sido, perdimos, ok, más muertos, hasta que eso se vuelve incontrolable. La respuesta que están dando es valiosa pero insuficiente. Es tiempo de empezar a implementar en lo que tanto anunciaron y nunca aplicaron. Atacar integralmente el fenómeno de la inseguridad. Ahora. Si no, puede que no tengan ni siquiera posesión el 24 de mayo. Se lo digo en serio. No quiero ser fatalista. Simplemente realista. Hasta el próximo sábado. Este espacio Veraz se emite gracias a Pacific Terminal, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, OX Sport Agency, Banco del Pacífico, Marathon Sports, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.